Bien, esto es algo realmente extraño, y no sé qué hacer al respecto. Ni siquiera sé si alguien leerá esto, pero es todo lo que puedo hacer para mantener mi mente intacta. He estado deambulando por las calles durante semanas, sin poder volver a entrar a mi casa y sin poderme contactar con nadie que conozca. Nunca he sido una persona muy motivada o positiva. Fui un estudiante con un promedio algo bajo desde la secundaria. Abandoné la universidad y me dediqué a trabajar en Kinkos por tiempo completo para pagar mi destartalado departamento de una habitación, al igual que surtir la escasa comida que solía haber en mi refrigerador. No era algo de lo cual quejarme sinceramente, solo que mi vida no tenía ningún objetivo. Mis padres lamentan la forma en la que vivo. Me dicen que tenía mucho potencial cuando era niño. Tenía tan buenas calificaciones, tenía tanto talento para escribir y tuve bastantes oportunidades. Había destacado tanto en el béisbol como en atletismo. Probablemente aún tengo por ahí guardados en el armario algunos de los trofeos del concurso de ortografía que había ganado en la escuela. El mundo era mío, y todo apuntaba a que la secundaria sería una continuación de mi excelencia. Entonces, conocí World of Warcraft. Lo sé, sonará muy tonto, pero el juego se apoderó de mi vida. De pronto no me importaban los exámenes ni las actividades extracurriculares. Si aún escribía, eran fanfics sobre el mismo juego. Este asunto comenzó en 6º grado, y mis padres se culpaban y arrepentían entre sí por seguir pagando mi colegiatura. De pronto parecía que solo cumplía con lo mínimo para que ellos siguieran pagando la mensualidad. Pasaba horas en línea, lo que solo aumentó y empeoró a medida que crecía. De hecho, estaba jugando WoW cuando todo pasó. Acababa de salir del trabajo hace una hora y había entrado a jugar tan pronto como había llegado a mi casa. Me estaba preparando para 8 largas horas de juego. No tenía trabajo para el día siguiente, así que podría dormir en la mañana. ¿Para qué levantarme temprano? Todos mis amigos estaban conectados, así que dormir hasta sentir ganas de levantarme sonaba bastante bien. Cuando una extraña luz comenzó a emanar a mis espaldas, en un inicio pensé que era mi lámpara de lava. Comencé a escuchar a alguien hablando detrás de mí por encima del sonido de mis audífonos, y me di la vuelta para toparme con un extraño portal. Era como mirar a lo lejos de una carretera en un día caluroso. Todo parecía brillar sobre el suelo sucio de mi cuarto. Había 2 personas de pie ahí. Uno de ellos era un hombre alto con traje y sombrero de copa, que me señalaba como si me estuviera mostrando a quien estaba a su lado. Aquella otra persona era un niño de aproximadamente 12 años, que parecía estar confundido y se encontraba en pijama. Mis ojos se agrandaron. ¿Aquel niño era yo? Mira lo que te deparará en el futuro si te quedas en este camino. Tus sueños y ambiciones, todo se irá mientras te revuelgas en un eterno estancamiento. Mi yo más joven miró a su alrededor, pareciendo estar horrorizado, antes de rogarle al hombre que lo llevara de vuelta a casa. Como desees, dijo, y se fueron. Me quedé sentado ahí escuchando a mis amigos dentro del juego preguntando si aún seguía por ahí. ¿Qué demonios fue todo eso? Había terminado tan pronto como llegó, y me dejó pensando que algo de otro mundo acababa de pasar. Me había visto a mí mismo en la edad en la que justo me había rendido ante mis metas, y sin embargo no tenía ningún recuerdo de haber vivido todo esto. Ningún hombre me había visitado nunca, ni me había dado un vistazo a mi futuro. Eso nunca había pasado. Pero ahí estaba yo, mirándome a mí mismo. Y la sensación de horror de aquella versión mía de joven había sido sorprendente. Traté de volver al juego, pero la idea de aquel niño mirándome con verdadero terror seguía distrayéndome.
Les dije que me sentía mal, y unos minutos más tarde me fui a la cama. Me quedé ahí pensando en lo que había visto, preguntándome si todo había sido un sueño o una ilusión. La mirada del pequeño se veía profundamente preocupante. Simplemente no podía quitármelo de encima. ¿Qué había sido todo aquello? ¿Por qué no lo recordaba? Me fui a dormir pensando en todas esas cosas, y esas ideas me siguieron en sueños. Dormí mal aquella noche, y fue el último momento de verdadero descanso que tuve. Las cosas extrañas comenzaron al día siguiente. Me desperté a la 1 de la tarde, y mientras me sentaba con mi plato de cereal me encontraba listo para jugar. De alguna manera había sacado de mi mente los eventos de la noche anterior, y resolví que solo había sido un sueño extraño que había tenido. Seguramente me sentía mala noche, y había soñado que había entrado una figura fantasmal a mi casa. Mi cerebro sabía que eso no era cierto, pero me había vuelto tan bueno para engañarme a mí mismo que lograba convencerme de que las cosas estaban bien durante años. Todo comenzó con algo que cualquier persona podría fácilmente pasar por alto. Inicié sesión intentando buscar un equipo con uno de mis personajes de nivel bajo. Quería dirigir una mazmorra en específico, pero parecían ignorarme cuando pedían unirme a su grupo. Pensé que estaban siendo un poco groseros, pero cuanto más pasaba, más me enojaba. Escribí enfurecido en el chat, pero tampoco me contestaban. Cambié los caracteres pensando que se trataba de algún error, pero aún así me ignoraban por completo. Después de aproximadamente 1 hora me rendí y terminé por desconectarme. Intenté jugar otros juegos que alguna vez había disfrutado, pero nadie parecía verme ni comentaba nada de lo que decía en los chats. Era como si yo fuera invisible. Salí de mi casa y fui a la tienda de la esquina para comprar algo de comer, un paquete de ramen y un sándwich, y tuve que llamar la atención en el mostrador varias veces antes de que el tipo que atendía me mirara. Estaba guardando cigarros, y me di cuenta que me había visto cuando se giró. Le pregunté por qué no me hacía caso, pero solo me contestó que tuviera un buen día y siguió con lo suyo. Regresé a la casa y después de comer volví a la cama, viendo al techo y pensando. Actualmente desearía que solo se hubiera quedado en que me ignoraran. Al día siguiente tenía que ir al trabajo. Me levanté a las 9, me duché, desayuné y me puse el uniforme. Pensé en llamar. Aún estaba consternado por lo que había pasado, pero decidí no hacerlo. Tal vez ir al trabajo me haría sentir mejor. La gente tendría que fijarse en mí si estuviera ahí, ¿cierto? Tomé mis llaves y me dirigí a Kinko's. Pero todo empeoró. Cuando llegué y me topé con un compañero de trabajo, no me saludó. Luego, el sensor que chequea mi huella dactilar para mi entrada al trabajo no funcionaba. Fui a ver a mi jefa Mary, pero ella simplemente me ignoró. Grité y tiré las cosas que estaban en su escritorio, y solo eso pareció llamar su atención. Me preguntó que qué diablos estaba haciendo, y cuando le dije que no podía checar mi entrada, me preguntó que quién era yo. La miré incrédulo. He trabajado en este lugar durante 7 años. María fue quien me contrató. Le dije mi nombre después de eso. Ella simplemente lo escribió y negó con la cabeza. Lo siento, parece que no trabajas en este lugar. ¿Se supone que debes comenzar en la tienda de Francis Park hoy? ¿O será que...? Pero le interrumpí. Le dije que había trabajado aquí por 7 años. Le dije que nosotros habíamos interactuado casi diario desde que comencé. Literalmente había ido a su casa, la había visto en la piscina y había ido a la escuela con su hijo. Ella solo me miró fijamente y dijo que no tenía idea de quién era yo. Me dijo que mejor fuera a revisar con la tienda de Francis Park y que tenía que irme.
Después de una larga discusión, amenazó con llamar a la policía si no me iba de inmediato. Pensándolo bien, ella no estaba realmente enojada cuando me amenazó. Me habló de una forma en la que le dirías a alguien que es hora de que se vaya. Ni siquiera levantó la vista de su trabajo. Simplemente quería que la molestia momentánea, es decir, yo, desapareciera. Cuando me fui, ella ni siquiera lo notó. Me fui a casa furioso, sin entender lo que estaba pasando, pero mi mente seguía regresando a aquel niño y hombre del sombrero de copa. Tal vez era por la época del año, pero todo aquello me hacía sentir como si yo fuera Scrooge. ¿No había ido un fantasma con Ebenezer Scrooge a mostrarle su futuro? ¿Y si yo era ese futuro? Sacudí la cabeza tratando de sacarlo de mi cerebro. Todo esto era demasiado extraño e irreal. Mi estado de ánimo no se vio favorecido por lo que sucedió después. La gente volvió a ignorarme. Justo la primera razón por la que me había molestado. Y peor aún, algunos se preguntaron dónde estaba. Dijeron que no me habían visto por unos días y que habían comenzado a preocuparse. Todos afirmaban que había estado en línea ayer, pero que no podían asegurarlo. Les escribía que estaba ahí, preguntándoles qué era lo que pasaba, pero no me respondieron. Finalmente me desconecté y fui a buscar comida. Si no podía ahogar mis penas en juegos en línea, las ahogaría con comida china barata. Cuando llegué a la puerta me dio un ligero vértigo cuando toqué la perilla. Quité mi mano como cuando un niño toca una estufa caliente. Después de eso la volví a tomar y la giré como siempre. La vi durante unos segundos, seguro de lo que había sentido, pero sin creerlo del todo. Cerré la puerta detrás de mí, preguntándome si sería capaz de volver a entrar. Mientras caminaba por la calle, las llamativas luces de Navidad brillaban a mi alrededor. De pronto, me di cuenta de que era 21 de diciembre y no había comprado nada para mis padres. Tampoco lo había hecho el año anterior a ese, pero era raro que no hubieran llamado para preguntarme si estaría para Navidad. Mientras caminaba por la acera, la gente me evitaba con facilidad. Ninguno de ellos siquiera me gruñía para decirme que me quitara. Ok, eran fiestas decembrinas, pero a la gente de mi ciudad no le importaba eso. Podrían llegar a ser muy groseros y estorbas. Comencé a sentirme indeseable, si no es que invisible. Al llegar hice fila en el restaurante, pero el tipo que estaba detrás de mí se acercó para ordenar cuando me acerqué al mostrador. El tipo de la caja no me prestó atención y, en cambio, comenzó a tomar el pedido de la otra persona. Les grité golpeando el mostrador, pero simplemente me ignoraron. ¿Qué demonios estaba pasando? Le grité a los demás en la fila, pero nadie me miró. Finalmente me giré para irme, estirando la mano para tomar la puerta antes de que se quedara cerrada. La barra de metal de la puerta pasó por mis manos y me deslicé a través del vidrio mientras salía a la calle. Entonces corrí, y esa frenética carrera no llamó la atención de nadie. Ojalá hubiera podido llegar a mi departamento, pero nunca lo encontré. Corrí para llegar a él, pero ya no estaba. El espacio estaba vacío. En lugar de una puerta que había estado ahí hace una hora, ahora era una pared en blanco y no importaba cuánto la golpeara, no volvía a la normalidad. Después de una hora de esperar a que algo pasara, me di la vuelta y me fui. He estado en las calles desde entonces. No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero veo las luces y sé que es esa época del año otra vez. Camino solo por las calles. Nadie me nota ni me habla. Es como si ni siquiera existiera.
He estado viviendo en la biblioteca a la que solía ir cuando era niño, leyendo libros y tratando de reunir fuerzas para escribir esto. Verán, es como esa escena en la película de La sombra del amor. Si me concentro mucho, puedo pasar una página o presionar una tecla en la computadora. Se vuelve más fácil mientras más practico, pero a veces tanto esfuerzo me pasa factura. He estado escribiendo mi historia desde hace bastante tiempo, escondiéndola en la computadora de la bibliotecaria para que no la borre. Ya casi está listo para publicarse, y espero que, a diferencia de mis amigos, alguien pueda ver mi mensaje final. Me he preguntado profundamente lo siguiente. ¿Qué habrá pasado con los personajes de los fantasmas de Scrooge después de que él cambiara su forma de ser? ¿Dejaron de existir? ¿O vivirán en un extraño limbo como yo? Me pregunto si lo que vio mi yo pasado fue tan terrible, ¿habrá sido algo tan fuerte que sintió que debía cambiar su futuro tan drásticamente? ¿Regresó al pasado y se hizo daño en consecuencia de ver lo mal que podían estar las cosas? No lo sé. Ni siquiera sé por qué les estoy diciendo esto a ustedes. Sospecho que es simplemente con el propósito de decirles que existí alguna vez. Cuando finalmente se me permita no estar aquí más, quiero que alguien más sepa que yo era el fantasma que escribe esto en este momento. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify y Anchor, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Ese sonido me da mucha risa. ¡Ay, verga! Me asusté. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.